Buenas tardes con todos los presentes. ¿Me confirman, por favor, si logran escucharme correctamente? Para poder iniciar el curso del día de hoy. En este caso, estamos iniciando 3 y 7, ¿sí? ¿Me confirman para poder dar las indicaciones antes de comenzar? Bien, perfecto. Buenas tardes con todos. Le damos la bienvenida a los que se encuentran conectados y a los que se están conectando en este momento. Les saluda la señorita Ana Rivera, soy coordinadora académica del área de cursos y congresos de la empresa Revalidati Diplomados. En este momento estamos presentando el curso de este día. Antes de iniciar, quisiera darles unas breves indicaciones en cuanto a sus datos para la emisión de los certificados. A todas las personas presentes que se han inscrito se les ha enviado o por correo o por WhatsApp un link de inscripción. En este caso, el link de inscripción nos sirve a nosotros para recopilar sus datos y emitir correctamente el certificado. En todo caso, necesitamos que ustedes llenen correctamente nombres, apellidos, grado académico y su correo electrónico. ¿Esto para qué? Sus nombres y apellidos y su grado académico es tal cual como ustedes deseen que salga el certificado. Ejemplo, si una persona es licenciada en enfermería, coloca grado académico licenciada en enfermería, sus apellidos, si llevan alguna tilde, también deben especificarlo allí, y sus nombres. En todo caso, deseen que salga como estudiante, también pueden colocar estudiante, ¿sí? En cuanto a su correo, necesitamos que esté correctamente para poder nosotros enviar al finalizar el curso, o más tardar el día de mañana, la clase grabada y las diapositivas del día de hoy, ¿sí? También vamos a permanecer con los audios activos. ¿Para qué? Para que puedan participar, para que puedan preguntar, pero sí les pido de favor que puedan estar atentos porque muchas veces suelen activarse estos audios y entonces debemos evitar que se interrumpa la clase. También indicarles que si tienen algún problema o alguna dificultad para que les llegue el certificado a partir de mañana, nos lo estarían indicando. Les voy a estar dejando el número del área de coordinación para que se comuniquen con nosotros si es que mañana en la tarde, más tardar, no les ha llegado el certificado. A las personas también que han realizado el pago por envío en físico, este estaría saliendo el día miércoles con la agencia de Olva a una agencia de Olva cercana a su domicilio. Antes de que salgan los certificados en físico de nuestras oficinas, nosotros nos vamos a comunicar con ustedes para poder corroborar los datos y que salga correctamente, ¿no? Y así evitar una devolución. En todo caso, también, si tuvieran alguna duda en este momento, me la pueden hacer. De igual manera, al finalizar me voy a estar conectando para poder resolver alguna duda. O bueno, como se van integrando participantes en el transcurso de la tarde, les voy a recordar o hacer el recordatorio de esto mismo. Si en este momento ustedes no han llenado la ficha de inscripción, tienen la oportunidad de hacerlo en el transcurso de estas 3 horas porque ya cerramos la manera de chequear los datos, ¿no? Si no llenan la ficha de inscripción en este momento, ya no la hayan llenado anteriormente, va a tardar un poco más al nosotros enviar los certificados. ¿Sí? Sin más nada que agregar, le damos la bienvenida a la licenciada Verónica. Y me comenta si puede, por favor, activar el audio. Sí, Allá, ¿cómo está? Muy perfecto. buenas tardes. Buenas ¿Sí? tardes, Lick. Le voy a dar el pase para que pueda iniciar. Y bueno, ya le he indicado un poco a los chicos que pueden preguntar. También tienen el chat si no desean activar el audio para que puedan ir aclarando las dudas. Ya usted lo va manejando. También en el transcurso de estas 3 horas podemos tener un break de 10 a 15 minutos. Ya eso según vaya viendo la continuidad del tema, ¿no? Si usted desea a las 4:30, 5 de la tarde dar un break, bueno, ya eso depende de usted y nos lo comunica y también le comunica a los participantes para poder tenerlo en cuenta. Sin más nada que agregar, entonces le doy el pase Vic para que pueda iniciar la ponencia. Ok.
Gracias, muy gentil. Muy buenas tardes con todos. ¿Me pueden escuchar? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estimados estudiantes, les agradecería si podrían responderme si se escucha lo que estoy hablando. Sí, señorita Carmen, creo que está levantándose su manito. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí se ¿Me ve, Delisa. escuchan? Sí. ¿Sí? Sí, sí, Ok. licenciada, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, siempre estos problemas del sistema que nos ayudan un montón, pero también tiene a veces sus altibajos. Muy buenas tardes con todos ustedes. Para empezar, y quisiera preguntarle, hay una manito de Carmen que levantó. No sé si es que algo quería consultar o era de repente por lo del audio. Buenas tardes, sí por lo del audio, pero está todo está conforme. Muchas gracias. Ok, muchas Gracias. gracias también, muchas gracias. Bien, eh, ante todo me presento, soy Verónica Sánchez Guamán, soy magíster en lo que es dirección y organización de recursos humanos, Liati Martins, bueno, con algunos años de experiencia profesional, laboral, en el área administrativa, asistencial, y por qué no decirlo también en áreas críticas, tanto en cuidados intensivos como también en emergencias. Todo este tiempo, en verdad, la profesión de enfermería, que es el placer realizarla día a día, nos hace ver de que tenemos que seguir avanzando y creciendo en las diferentes áreas que son parte de la enfermería. Una de las áreas que me permitió tener con la experiencia es llegar a estar en la jefatura de servicio y tuve a bien tener por 6 años esta jefatura de un área que es de enfermedades sistémicas, en la cual contamos con las especialidades de endocrino, dermatología, reumatología y de medicina nuclear, pacientes sometidos a yodo. En ese sentido, al también tener el área docente como parte de una de mis habilidades y de mis conocimientos y capacidades, agradezco a la entidad Rebagliati Diplomados el haberme dado esta oportunidad para poder darles a conocer, ¿no?, esta conversación, pero a la vez también presentarles diapositivas que puedan también reflejar con esto lo poco o lo mucho o lo que todavía me falta por aprender con respecto a la entidad que vamos a tratar en estos momentos. Sin más preámbulo, y ya sabemos, tenemos 3 horas, ya nuestra coach nos ha dado las pautas, haremos en su debido momento un alto a esta presentación y de igual manera también pedirles a cada uno de ustedes que hagan las preguntas correspondientes para poder también todos subsanar esas dudas que siempre existen en el transcurrir de una capacitación. Bien, pasaré a proyectar lo que corresponde al tema.
Y lo que les voy a pedir, sí, por favor, que me den conformidad, visualizan lo que estoy presentando. A ver, un momentito, por favor. Vamos a irnos acá. No sé si será mi micrófono o... Hola. Bien, voy dando inicio. Esta entidad que vamos a tratar en el día de hoy, en esta tarde, es una entidad sumamente importante para todos y cada uno de nosotros, porque sin ellas no podríamos tener un crecimiento, una capacidad, un conocimiento, una formación, un desarrollo, porque vamos a ver que esta entidad que es el sistema endocrino se genera desde el embrión. Este tema que vamos a tratar lo estoy dividiendo en 4 partes. La primera en la que vamos a hablar generalidades del sistema endocrino. Una segunda parte que vamos a hablar propiamente de la generalidad en sí de los mismos trastornos endocrinos. Una tercera parte en la que vamos a ver las alteraciones del sistema, o sea, las patologías que se presentan en el sistema endocrino, y una cuarta parte en la que vamos a ver algunos videos en los que nos demuestran cómo es uno de los rubros que vamos a tocar sobre la diabetes mellitus y sus diferentes técnicas de administración, así como también las nuevas tecnologías que existen, ¿no?, con respecto a la administración de la insulina. Y algunas recomendaciones que nos pueden dar algunos otros conocedores, docentes de las áreas de medicina. Ya hice la presentación, hablaremos primero sobre el sistema endocrino. ¿Y por qué no mencionar qué es el sistema endocrino? Muchos hablamos de hormonas, muchos hablamos de glándulas, muchos hablamos de que estoy con problema de tiroides, muchos hablamos de que tenemos el problema de repente de un inicio de una acromegalia o de un problema de gigantismo en nuestros niños cuando vamos viendo su crecimiento diario, pero siempre tenemos que saber cuál es el fondo, cuál es el inicio de todo este proceso. Entonces, la definición está dada acá en esta diapositiva. Sistema endocrino, también llamado sistema de glándulas de secreción interna, y no es más que el conjunto de tejidos y órganos del cuerpo humano encargados de la generación y distribución de las hormonas. En estas 2 diapositivas que vemos la parte masculina y la parte femenina, está rodeado, como ven ustedes acá, en el varón vemos la glándula tiroidea, vemos el timo, la glándula paratiroides, la glándula suprarrenal, el tracto gastrointestinal, páncreas, testículos. En la parte femenina vemos el hipotálamo, glándula pineal, la glándula hipófisis, riñones, ovarios y placenta. Dirán ustedes, ¿y por qué lo menciona? Porque todos estos apartados con los que cuenta el ser humano está conformado por glándulas. Y estos, al ser órganos, están conformados por glándulas. Y a la vez que van a eliminar sustancias exógenas o endógenas. Entonces estábamos hablando en la primera diapositiva sobre lo que
lo que forman este conjunto de este sistema endocrino. Y una de las partes que forma este sistema endocrino son las glándulas. Y hablábamos de glándulas exócrinas. ¿Y por qué exócrinas? Porque vierten sus productos en superficies, como son, por ejemplo, la piel o el revestimiento interno del estómago. Vamos a ver también que el estómago, al ser un órgano que está cubierto de mucosas, segrega sustancias, elimina exudados, elimina a través de su piel todas estas sustancias o desechos que tienen que ser llevados a través de un sistema de eliminación. Y endocrinas, porque secretan su contenido hacia la sangre, para luego difundirlas a través de ella hasta los diferentes órganos para los cuales están conectados. Por ejemplo, la hipófisis. En ambas figuras estamos viendo desde el aspecto exócrino, ¿no?, que vemos la piel y sus diferentes, y su exudado que genera por la sudoración misma, y el otro enfoque desde la glándula endocrina, donde vemos que a través de los vasos sanguíneos, las mismas células epiteliales glandulares nos emiten moléculas que existe a través de todos en nuestro organismo. Hablamos también de hormonas. ¿Y qué son las hormonas? Son moléculas orgánicas secretadas por una célula o un grupo de ellas que ejercen un efecto fisiológico sobre otras partes del organismo. La naturaleza de las hormonas van a ejercer funciones biológicas a concentraciones muy pequeñas que van desde los 10 al menos 6 micras o 10 a menos 12 micras, actuando como catalizadores de reacciones preexistentes. Algunas hormonas actúan sobre un tipo celular exclusivamente, mientras que otras lo hacen sobre distintos tipos de células, siempre, por favor, esto tengámoslo en cuenta, siempre que estos dispongan de receptores específicos para dicha hormona. Ahí hago un alto y es, por ejemplo, cuando hay un problema de un cáncer de tiroides o hay un problema de voz, hacen presente porque de repente es cuestión del internet. Bien, estábamos hablando de hormonas y hablando de hormonas tenemos que hablar de tipo de hormonas, ¿sí? Los tipos de hormonas que tenemos, vamos a ponerle acá nuestro puntero, son las aminas o derivados de aminoácidos. ¿Y qué ejemplo tenemos para esto? La adrenalina, que es derivado de la tirosina. Tenemos también un tipo de hormona proteicas, que es, como ejemplo, tenemos las insulinas. El tipo de hormona de esteroideas. ¿Cuál es el ejemplo? La testosterona. Y de las prostaglandinas, los derivados de los ácidos grasos. Al hablar de hormonas y de los diferentes tipos de hormonas, nosotros también tenemos que ver cómo se transportan estas hormonas y de igual manera también cuál es el metabolismo hormonal. Al haber un transporte de hormonas, ¿cómo se ejecuta? Una vez que las hormonas son secretadas a la sangre, circulan por el plasma, bien como moléculas libres o unidas a proteínas transportadoras específicas. Si es a nivel de los esteroides y las hormonas tiroideas, circulan unidas particularmente a globulinas específicas que se sintetizan o su degradación metabólica se ejerce a nivel de la sangre, a nivel sanguíneo, hepático o renal, o su degradación metabólica está dado en el hígado o a través de la albúmina. Diapositivas antes
mencioné al inicio de que lógicamente toda hormona que se produce tiene que ir dirigida hacia un órgano, ¿no? Las hormonas peptídicas y proteicas o las catecolaminas, fácilmente solubles en agua, circulan libremente, aunque existen excepciones. Hay que tener en cuenta que solamente las hormonas que circulan de forma libre son capaces de ejercer sus propias acciones. Ese vemos dentro del transporte de la misma hormona, pero dentro de la parte hablamos de la parte del metabolismo hormonal. La desaparición irreversible de una hormona del torrente circulatorio ocurre tras su captación por la célula diana. La célula diana o el término diana se interpreta como que es el órgano al cual va a ir dirigido esta hormona o esta sustancia. Esa es la célula diana, a donde va a llegar, o su degradación metabólica a nivel sanguíneo, hepático o renal, así como su eliminación por las heces o por la orina. La degradación metabólica ocurre por medio de enzimas que determinan la proteólisis, así como los procesos de oxidación, reducción y o introducción de grupos funcionales adicionales. ¿Cómo se regula este tipo de secreción? La secreción de las distintas hormonas se encuentran reguladas por varios mecanismos que van a asegurar en su conjunto un elevado nivel de control. Este control va a ser a nivel nervioso, mediante los estímulos visuales, auditivos, gustativos, olfatorios, táctiles, dolor o emoción, así como también producen secreción hormonal. Mecanismos de retroalimentación, el feedback, el tan famoso feedback que se realizan a nivel de todas estas entidades. Son mecanismos cibernéticos universales mediante los cuales la variable controlada influye sobre su propio control, es decir, su única sustancia hormonal X estimula a una hormona Y y esta a su vez será capaz de regular la producción de X. Por lo tanto, puede ser positiva o puede ser negativa. En esta lámina que estamos observando es el mecanismo general del funcionamiento, donde acá radica, donde partimos. Hay un estímulo, existen las dos acciones respuestas a este estímulo, que son las glándulas endocrinas y los tejidos dispersos que tenemos a nivel de todo el organismo. Pero previamente este estímulo, como hemos visto palabras anteriores, es iniciado a nivel nervioso, a nivel metabólico, a nivel de químicos, de sustancias químicas y a nivel físico. Todo esto produce una reacción a nivel de las hormonas que a la vez se van a dispersar a nivel de la circulación general, a nivel de las circulaciones especiales, ¿no? Que pueden ser propiamente de los vasos irrigantes a nivel de la glándula tiroides o a nivel de las glándulas suprarrenales, ¿no? Por flujos también, por flujos plasmáticos o por sustancias lipídicas a nivel del intersticio. Todo esto va a ser transportado y algunos se van a ir en
Bien. Entonces, habíamos terminado el sistema endocrino y es el hipotálamo. El hipotálamo, que es un órgano en el sistema nervioso fundamental para la vida, porque en él se sintetizan una serie de hormonas tróficas para la adenohipófisis y transmitidas a su vez y a través del sistema porta. En este esquema vemos al tálamo, ¿no? El hipotálamo y tenemos a nuestra glándula pituitaria donde mantiene a la hipófisis. Todos estos datos que estamos mencionando en forma así rápida, considero que también ustedes ya tienen algo de conocimiento sobre esto y vamos a tratar de enfocarlo, ¿no? De tal forma que podamos todos también analizarlo y comprenderlo. ¿Qué funciones tenemos con el hipotálamo? Mantenimiento de la temperatura corporal. Regula el apetito y la sed. Regula el sueño y los ritmos circadianos. Regula la conducta del apareamiento. Regula las funciones vitales, endocrinas y viscerales. Participa en la regulación de la memoria. Participa en el nivel de energía disponible. Participa en cómo sentimos el amor. En resumen, un órgano y una entidad de nuestro organismo que requiere mucho cuidado. De ahí, cuando tenemos los traumas encefálicos o los traumas ocasionados por accidentes o por fracturas de cervicales, tenemos a un órgano que en muchos de los casos llegamos a desenlaces fatales. Función importante del hipotálamo. Hormonas hipotalámicas. Tenemos la hormona liberadora del corticotropina, la hormona liberadora de la gonadotropina, factores reguladores de la prolactina, en ellos tomamos énfasis en la dopamina, la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, la hormona liberadora de la tirotropina y la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento o somatostatina. Todo parece un trabalenguas, pero todo a la vez tiene un sentido, ya que cada uno de estos elementos forma parte de lo que antes hemos mencionado, los estímulos y las reacciones del ser humano ante la presencia de estas hormonas que se activan ante un estímulo y segregan y secretan y reproducen los efectos que todos sentimos desde el momento que nacemos. El otro
La otra entidad importante que debemos de mencionar es la hipófisis. La glándula hipofisiaria es una estructura compleja, alojada en una cavidad de paredes óseas, lo hemos visto en el esquema anterior, llamada la silla turca, que se encuentra en el hueso esfenoides. La hipófisis, una glándula muy conocida a nivel, lógicamente, de la fisiología y el fundamento de enfermería que todos hemos conocido, de Brunner o de Guyton o de Tórtora, es una glándula que la podemos distinguir anatómicamente. Sus componentes tienen su zona anterior, su zona posterior, y cada una de ellas ejerce la función necesaria para la secreción de esta hormona. Vamos a verlo posteriormente. En la hipófisis anterior o adenohipófisis se producen y segregan 6 hormonas diferentes. Miren ustedes lo enriquecedor que es cada una de estas glándulas. Tenemos la hormona del crecimiento, o prolactina, la TSH, que es la hormona de la estimulación de la tiroides, que en muchos casos y actualmente tenemos la población de mujeres que estamos atravesando probablemente en muchos de los casos con problemas de tiroides y que simplemente iniciamos con una sencilla tiroiditis, una inflamación de la tiroides, pero que al final a veces se desencadenan en otras alteraciones que también vamos a verlo. También tenemos la hormona LH o la FSH u hormonas reguladoras de las gónadas, ¿no? Así como se les conoce, y la hormona, la ACTH u hormona reguladora de la corteza suprarrenal. Y de igual manera tenemos a la prolactina. Todo esto, antes les mencionaba, 2 partes tiene la glándula hipófisis. La anterior es la que estamos mencionando en este momento y que es en la cara anterior de la hipófisis o llamada adenohipófisis. Sí. La neurohipófisis o cara posterior de la hipófisis se liberan las hormonas que previamente se han segregado en el hipotálamo y han sido transportadas hasta este lugar a través de la talla hipofisiaria. ¿Cuáles son estas hormonas? La vasopresina y la oxitocina. Son las características de esta zona de la hipófisis y estas hormonas que se segregan a este nivel. En estos cuadros, en verdad, son diapositivas que se las estoy dejando a la entidad Rebagliati Diplomados para que ustedes puedan observar detalladamente, pero vamos a coger en estas 3 barras que dicen. En el superior izquierdo dice dónde se produce la hormona. En el del medio es dónde se secreta la hormona. Y aquí son las características definitorias de esta hormona en el lugar donde se secreta. Vamos a coger, a ver, esta que dice la glándula adrenal. ¿Dónde se secreta? En el corticosteroide. ¿Y cómo esto se caracteriza? Controla las funciones básicas del cuerpo, actúa como antiinflamatorio, mantiene el nivel de azúcar en la sangre, la presión sanguínea y la fuerza muscular, así como también regula el balance de sal y agua. La glándula pituitaria, ¿dónde se secreta? En la hormona luteinizante. Su sigla es en inglés
LH, que antes lo hemos mencionado en el cuadradito anterior, y hormona estimulante de los folículos, que su sigla es en inglés la FSH. ¿Cuál es lo característico? Que controla las funciones reproductoras y las características sexuales. Y acá tenemos una, mire, donde se produce la hormona de los riñones. Se secreta a nivel de la eritropoyetina. Sí. ¿Y cuál es la característica que afecta la producción de glóbulos rojos? Y su sigla es en inglés RBC. Disculpen, ¿no visualizan? Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve, sí se ve. Okay. Sí se ve. Entonces, aquí en lo que hablamos de la glándula de producción de hormona, que es los riñones, solamente hago un paréntesis muy pequeñito. La producción de eritropoyetina es lo que segrega. Entonces, comenzamos a analizar qué pasará con ese paciente con una insuficiencia renal. Estas generalidades van enfocadas, que no sé, acá, mejor voy avanzando de acá, sí. Los trastornos endocrinos pueden ser el resultado de ¿qué? De una disfunción originada en la glándula endocrina periférica, propiamente dicha, trastornos primarios. Su estimulación por la hipófisis, que va a causar trastornos secundarios, van a dar origen, lógicamente, a cambios en la persona, en la parte física, en la parte emocional. La sobreestimulación por la hipófisis también va sumando como trastornos secundarios. En raras ocasiones, debido a una respuesta anormal de los tejidos a las hormonas, de los tejidos de las hormonas, generalmente ocurre una hipofunción. Y al haber una hipofunción, ocasionará el déficit de segregación y por lo tanto comenzarán a presentar sintomatologías de índole característico a cada una de estas alteraciones. Las hormonas pueden generar hiperperfusión, denominado hiperfunción, o una hipoproducción, denominada hipofunción. Las manifestaciones clínicas de los trastornos hipofuncionantes suelen ser insidiosos e inespecíficos. Todos ya conocemos el término incidencia, algo que ni usted ni yo lo sabemos. Puede ocurrir en cualquier momento. Es un incidente, ¿no? Pero que al momento de hacer el análisis probablemente podemos darnos cuenta cuál fue el causal de la presencia de estos cambios. Decíamos hiperfunción endocrina. Es como resultado de estimulación excesiva a cargo de la hipófisis, donde se debe a una hiperplasia, puede ser en algunos casos, o neoplasia de la glándula o por producción ectópica de la misma. Por lo tanto, esta producción ectópica de hormonas producirá un efecto sobre la misma glándula y sobre la acción a nivel de los vasos sanguíneos o hacia el órgano donde va dirigido esta glándula, esta hormona. El exceso hormonal también puede ser el resultado de la administración exógena de hormonas. Algunos pacientes la asumen sin informar al médico, ¿no? Y dan una falsa enfermedad. Por ejemplo, tenemos la hipersensibilidad tisular a las hormonas. La alteración de una glándula endocrina periférica puede liberar bruscamente la hormona almacenada,
produciendo una liberación de hormonas tiroideas en una tiroiditis subaguda, que es lo que estábamos mencionando minutos antes. Los defectos enzimáticos en la síntesis de una hormona en las glándulas endocrinas periféricas pueden promover una hiperproducción de las mismas a nivel proximal. La hiperproducción de una hormona puede representar una respuesta apropiada ante una enfermedad. Si hemos dicho que hay una hiperfunción, también tiene que haber una hipofunción, ¿no es así? Una hipofunción endocrinológica. La hipofunción de las glándulas endócrinas pueden ser secundarias a una estimulación deficiente a cargo de la hipófisis. ¿Y cómo se define? Lo definimos de esta forma. La hipofunción que se origina dentro de la glándula periférica puede ser resultado de trastornos congénitos o adquiridos, enfermedades autoinmunitarias, tumores, infecciones, trastornos vasculares y también por toxinas. La reducción de la producción hormonal en la glándula endocrina periférica con aumento resultante de la síntesis de la hormona reguladora de la hipófisis puede ocasionar una hiperplasia de la glándula, como por ejemplo defectuosa, se produce cantidades excesivas de hormonas tiroideas estimulantes, o sea, la TSH, con generación del conocido bocio. Los fármacos pueden producir también un aumento de la tasa de hormonas. Las sustancias circulantes pueden bloquear la función de la misma hormona y las hormonas deben de convertirse en una forma activa después de su secreción de la glándula, como por ejemplo la nefropatía puede inhibir la síntesis de la forma activa de la vitamina D. Como vemos, estimados estudiantes, la hiper y la hipofunción a nivel endocrinológico nos va a causar muchas alteraciones. Y esas alteraciones definitivamente las podemos regular. ¿Cómo? Lógicamente con dosajes. Si tenemos antecedentes de familiar, como hemos visto en este texto, de antecedentes de tumores o antecedentes de infecciones de repente a nivel laringio, faringio, muy repetitivos, o aumentos de volumen de cuello, o hemos tenido familiares con algún tipo de cáncer a este nivel, todo es prevenible y todo es manejable. Pruebas de laboratorio. Pruebas de laboratorio para los trastornos endocrinos tenemos, como los síntomas de los trastornos endocrinos pueden comenzar en forma insidiosa, ya lo hemos visto, y ser inespecíficos, el reconocimiento clínico suele retrasarse meses o tal vez años. El diagnóstico bioquímico suele ser fundamental y normalmente requiere la medición de las concentraciones en sangre de las hormonas endocrinas, las hormonas hipofisiarias o ambas. Dado a que la mayoría de las hormonas mantienen ritmos circadianos, las mediciones, deben llevarse en un horario determinado. La hormona luteinizante necesita 3 o 4 valores en 1 o 2 horas o una muestra de sangre almacenada debido a que varias de sus concentraciones en periodos breves pueden dar datos alterados, no muy específicos. Las hormonas cuyos valores
fluctúan de una semana a otra, por ejemplo, la testosterona requiere la evaluación de 2 muestras separadas por un lapso de una semana. De ahí que a veces cuando nos piden un control de la hormona TSH, no es solamente para valorizarlo o evaluarlo en un solo momento, se hace antes de poder ver si se requiere un tratamiento de soporte o de apoyo a la hormona tiroidea o simplemente para un mantenimiento preventivo, evitando que puedan ocurrir otros daños en el transcurrir del tiempo. Acá también vemos, a ver, en esta lámina, la siguiente, por favor, no sé qué pasó. Oh. Esta, a ver. Bien. No quiere avanzar él. Oh. Señorita Ani, no sé qué pasó ahora con la otra lámina. ¿Cuál es la primera, el video? No, nos quedamos aquí. Estábamos, ajá, las mediciones de la hormona en sangre. Así es. Sí, nos falta unos 3 para ver el videíto. Mediciones de la hormona en sangre. Se considera que la hormona libre o biodisponible, o sea, aquella no unida a una molécula fijadora específica, es la forma activa de poder tomar una muestra necesaria para los controles de la hormona tiroidea. Esta fracción hormonal se mide con diálisis, en equilibrio, en un periodo de ultrafiltración o un método de extracción con solvente para separar la hormona libre y la ligada a albúmina de la glucosa. Les menciono porque sencillamente acá, pero es parte de lo que es necesario también de la capacitación y de saber que existen estas formas de mediciones de la hormona. Estos métodos requieren mucho tiempo. Si bien los ensayos con apartados análogos se han suscitado y con competencias de hormonas libres se emplean con frecuencia, no siempre son precisos y no deben de ser utilizados con frecuencia por la complejidad que pueda requerir este método. El siguiente, por favor. La reposición de la hormona. La reposición de la hormona ante la deficiencia o la supresión de la producción hormonal la podemos dar en 3 momentos, ¿sí? También minutos antes hablé hasta de un episodio que es radioterapia. Y aquí va. Si es un trastorno, como en antes hablamos, a nivel periférico, se trata con reposición de la hormona que se ve dañada, que se ve en disminución y que si el defecto es primario o secundario, excepto aquellas hormonas específicas como es la del enanismo o hipofisiario o problemas hipofisiarios. O sea, a nivel periférico podemos dar la reposición de esta hormona por vía oral, como acá había puesto con el uso de la medicación oral para poder ir mejorando los niveles de esta hormona. También si es a nivel de resistencia, a nivel
de los capilares sanguíneos y los resultados siguen siendo también deficientes, ¿qué es lo que va a suceder? Esto más va a ocurrir para la diabetes mellitus. En ocasiones, un fármaco que estimule a la hormona en utilizar fármacos que reduzcan esta resistencia, como por ejemplo tenemos la metformina o la tiazolidinediona, que bueno, este producto no es actualmente conocido acá a nivel de Perú, pero sí la metformina, que es un producto muy conocido para el tratamiento de la diabetes. Y el otro tratamiento también utilizado es la radioterapia. La radioterapia también se suma a esto la cirugía y los fármacos que suprimen la síntesis de hormonas están indicados para el tratamiento por hiperfunción de esta glándula. Siguiente, por favor. El envejecimiento y sistema endocrino también es importante mencionarlo. Una teoría indica que la reducción hormonal relacionada con la edad representa un enlentecimiento protector del metabolismo celular. Este concepto se basa en la teoría del envejecimiento relacionado con la velocidad de la vida. Cuanto más rápido es el metabolismo de un organismo, más pronto muere. Este concepto está avalado por estudios que evalúan los efectos de las restricciones dietéticas. La restricción disminuye las concentraciones de hormonas estimuladoras del metabolismo y de esta manera reducir la tasa metabólica. Lo siguiente es una tabla que creo que muchos conocemos con respecto a la analítica que se utiliza en los centros hospitalarios, en donde solicitamos la evaluación de las hormonas de la TSH, ¿no? O solamente la T3, la T4, ¿no? Y en el caso, lógicamente, que vamos a ver minutos después, con respecto a la diabetes, los valores de la hemoglobina glicosilada, que es el gold estándar para saber si esa persona es diabética en un futuro, porque según los últimos estudios nos dicen que conociendo tu valor de hemoglobina glicosilada, sabrás también cómo va a ser el manejo de tu diabetes mellitus. El siguiente, por favor, creo que es un videíto y de ahí podemos... A ver el siguiente. Ojalá que... ¿Escuchan? Hola, bienvenidos a Un Profesor. Vamos a descubrir hoy... Sí, se escucha. Ok, gracias. El sistema endocrino es un sistema muy importante, ya que queda regulado por otros sistemas del organismo y, en resumen, lo que él hace es coordinar y controlar funciones tan importantes para nuestra vida como es el hambre, la sed, el deseo de ir hacia algo, la conducta sexual, la necesidad de luchar, la agresividad. Hay un montón de funciones que quedan reguladas por hormonas. Y estas hormonas suelen estar en un contacto muy estrecho con el sistema nervioso, de manera que es frecuente que te hablen no del sistema endocrino, sino del sistema neuroendocrino. Ahora bien, el sistema endocrino trabaja con hormonas, que son sustancias que se pueden liberar a sangre, muchas de ellas viajan por la sangre hasta llegar a órganos diana, y que en este sentido se diferencian del sistema nervioso, porque el sistema nervioso son neuronas que le hablan a otras neuronas o a un conjunto reducido de células.
que pueden ser musculares, por ejemplo, pero no son tan diversas, ni viajan distancias tan largas y mucho menos viajan por sangre. Los impulsos nerviosos van de una célula a otra. Las hormonas se liberan al torrente sanguíneo y pueden ir hasta la punta del dedo del pie, ¿vale? Vía sangre. Entonces, aquí lo que vamos a tener es un sistema con unas células especializadas, un tipo de tejido especializado en hacer hormonas, ¿vale? Que, insisto, son moléculas que regulan la actividad de otras células y que suelen llegar a ellas vía sangre. Las que no llegan vía sangre es porque son hormonas que actúan en el mismo tejido en el cual se libera la hormona. Pero insisto mucho en que no es una célula nerviosa que activa la que está al lado, sino que yo libero un líquido y ese líquido me puede afectar a mí o a la vecina. Entonces, estas hormonas se liberan por tejido especializado que a menudo se concentra formando glándulas. Las glándulas son endocrinas cuando lo que liberan el producto va a sangre, o son exocrinas cuando lo que liberan es algo que va a una cavidad del cuerpo, como puede ser el estómago o el sistema digestivo, el intestino delgado. ¿Vale? Por ejemplo, el páncreas es una glándula y es una glándula exocrina cuando el intestino, pero también es una glándula endocrina cuando lo que libera es insulina y glucagón, que esto no va al intestino, esto se mete dentro de la sangre. Entonces, por eso aquí he querido señalar que en este vídeo lo que más nos fijamos son en las glándulas endocrinas. Bien, estas glándulas liberan hormonas y las hormonas viajan hasta llegar al llamado órgano o tejido diana. Es diana, es donde tiene que ir esa hormona, ¿vale? Cuando llega a ese órgano diana produce un efecto. Por ejemplo, vamos a hablar de mis ovarios. Mis ovarios liberan unos estrógenos que, cuando llega la pubertad, lo que van a hacer es que me crezcan las mamas. Cuando lleguen a su órgano o tejido diana, que son las glándulas mamarias, van a hacer que se desarrollen y que crezcan. ¿Vale? Por lo tanto, estas glándulas endocrinas actúan sobre órganos diana y ya directamente producen un efecto. O bien actúan sobre otras glándulas. Vamos a ver un poquito esto. Los órganos principales del sistema endocrino son la hipófisis. Ani, seguimos por favor con... Voy a sacar esto. ¿Le parece a las 5 para que puedan tener su receso? Ya. ¿Me escucha? El tercer punto, hablábamos de enfermedades endocrinas más importantes. Y dentro de las enfermedades endocrinas, el siguiente, por favor. Y dentro de esas enfermedades más conocidas tenemos a la diabetes mellitus. Y específicamente la diabetes mellitus tipo 2. Siguiente. A ver, le estoy solicitando el control para poder avanzar. No, ya no, señorita. A ver. Ahí nada más. Epidemiológicamente, la diabetes mellitus de tipo 2 es la forma predominante de diabetes en todo el mundo
y supone el 90% de los casos a nivel mundial. Está en activo una epidemia de diabetes mellitus, tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo, y en eso incluimos a todos los de Sudamérica. El cálculo que se realiza en el año 2014 nos dice de que 387 millones de personas tenían diabetes en todo el mundo y que para el año confirmar y me voy a estar comunicando directamente con cada uno de ustedes, ¿sí? Más Muchas bien gracias. pedirle las disculpas, no, normalmente no sucede, pero sin embargo son situaciones que se escapan de nuestras manos. De todas maneras, por la incomodidad, vamos a ver cómo lo retribuimos, en este caso, a todos los participantes que se encuentran conectados en este momento, en el ingreso libre, quizás a otro curso virtual, ¿sí? Entonces lo vamos a manejar de esa manera. De todas maneras, me voy a estar comunicando directamente con ustedes, con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Nuevamente, las disculpas del caso y bueno, entonces sería todo por este día y vamos a reprogramarlo para la próxima semana. Les confirmo el horario exacto. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa?